Usted va a aprovechar este momento, se va a sumergir en la presencia de Dios. Usted va a comenzar a decir: aquí estoy, Señor, porque te necesito. Aquí estoy, Señor, porque te anhelo. Anhelo el poder de tu palabra. Dígalo ahí con confianza. Yo anhelo el poder de tu palabra. Me voy a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Voy a ser más que vencedor, diga. Voy a ser más que vencedor, porque Cristo Jesús de Nazaret me hace más que vencedor. Yo creo que tú testificas con milagros, con prodigios, con maravillas y con repartimientos del Espíritu Santo de Dios. Dile: Señor, hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. Para eso apareció el Hijo de Dios. Dígalo ahí: para deshacer las obras del diablo, de los demonios, de los espíritus antagónicos. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dígalo ahí sin ningún temor: yo creo que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, Jesús de Nazaret. Y hoy se va a ver la gloria de Dios. Mi sustento, mi socorro viene del Dios eterno. Y comience a orar en mi casa, en mi familia, en esa pequeña niña. Se verá la gloria de Dios en esos pulmoncitos de esa pequeña niña, de esa bebecita. Se verá la gloria de Dios en esos bronquios. Ella aprenderá a respirar normalmente, porque un ángel de Dios la visitará y pondrá ya una medicina, una sanidad, una curación. En mi casa se verá la gloria de Dios. Dios visitará mi casa, Dios ayudará a mi casa, Dios sustentará mi casa. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Escuche antes de entrar a la palabra. Dice la palabra en Joel que en estos últimos tiempos es tiempo de visiones, de sueños y de profecía. Y tuve dos sueños muy reales. Unos subiendo una montaña rocosa. Qué difícil, y no podíamos. Y anhelaba llegar a la cima y no podía. Yo que anduve en tantas montañas. Y no quería despertarme sin llegar a la montaña, a la cima de la montaña. Y en otro tuve otro sueño muy vívido, en un conflicto de agresividad. Y me tocó ponerme enérgico con alguien y fue tremendo, en una búsqueda, como en una ruta de búsqueda, a ver en dónde. Yo preguntaba y el Señor me dijo: así está mi pueblo. Ellos quieren encontrar algo, no lo hallan. Ellos quieren encontrar una ruta definitiva para muchos cambios, no lo hallan. Háblales la palabra que yo les voy a dar. Entrégales lo que yo les voy a dar, porque hoy salen de la frustración. Me dijo: mucho pueblo anda frustrado porque no ha visto mi gloria, porque no ha visto mi respuesta, porque han clamado a mí, pero no soy yo, dice el Señor. Son obstáculos que ellos tienen que vencer para ver mi gloria. Libro de Ruth, capítulo 1, número 1. Libro de Ruth, capítulo número 1. Y nos vamos a sumergir en esta palabra poderosa, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y el poder del Santo Espíritu de Dios. Ruth, libro de Ruth, capítulo 1. Si usted es este Antiguo Testamento, después de los jueces, Josué, jueces, Ruth. Viene Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, jueces, Ruth. Capítulo número 1. Dice así la palabra del Señor. Versículo 5 en adelante. ¿Ya lo tienen? Aquí, por favor,
Ayúdeles, pastor, a encontrar, o ayúdales tú, Lady. Así es. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo grande hoy? Es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir algo grande de Dios. Sin fe es imposible cambiar esa situación terrible. Sin fe es imposible tocar el corazón de Dios para que Él responda. Sin fe es imposible salvarse. Y el diablo quiere robarte la fe, destruirte la fe. Pero no se lo permitimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ruth capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante, dice: y murieron también los dos, Maglón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Cómo quedó? ¿De quiénes? De toda su familia. De toda su familia quedó desamparada. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué había hecho Dios? ¿Había qué? ¿Visitado a quién? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Cuántos dicen: yo creo que tú vas a hacer una visitación grande hoy? Y tú vas a hacer una visitación grande en mi casa. Y vas a darnos ese pan. Vas a darnos esa respuesta que necesitamos. Porque tú eres el mismo Dios. El versículo 7 dice: salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar. ¿Cuántos han comenzado a caminar aquí? Hace mucho tiempo. El día que usted fue al altar con su esposa, ¿qué comenzó a qué? A caminar. El día que usted pujó, bueno, para los que tuvieron hijos con pujo, porque como ahora hay tanta cesárea. El día que usted pujó con ese dolor y salió esa criatura y la tuvo en sus brazos, ¿comenzó a qué? A caminar. El día que usted tuvo ese hijo en sus brazos, le dijeron: este es su niño o su niña, usted comenzó a qué? A caminar. El día que usted recibió a Cristo Jesús de Nazaret en su corazón y dijo: yo estoy aquí, Señor, te necesito, ¿comenzó a qué? A caminar. Dice el 8: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo, con los maridos, con el suegro y con ella. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Tome asiento. Estamos hablando de Noemí. Aleluya. Título de la enseñanza: vencer la oscura nube de la frustración. Vencer la oscura nube de la frustración. La frustración se caracteriza por la insatisfacción, por la decepción, por la desilusión, por la impotencia ante las situaciones. Y en la gente creyente tiene un efecto directo: el decaimiento espiritual y moral. Nadie que exista como ser humano ganará nunca nada si no sale del decaimiento espiritual y moral.
Ese sueño donde Dios mostró a unas personas, incluyéndome a mí, queriendo subir por una ladera muy rocosa. Es el sueño del pueblo que anhela conquistar nuevas cosas, pero tiene que vencer, tiene que sacar esa insatisfacción, esa decepción, esa desilusión. No tiene que dejarse envolver de ese decaimiento espiritual y moral. Cuando hay frustración, se puede caer en el resentimiento hacia Dios y su propósito. Noemí estaba resentida hacia Dios. David, en sus tiempos de frustración, estaba resentido hacia Dios. Y hay mucha gente que se le pregunta y se le dice: ¿por qué no te congregas? Y comienzan a decir: es que en una iglesia me hicieron otro, que en otra iglesia me hicieron aquello, que esto. Mentiras del diablo. Es que tienen un sentimiento profundo de frustración y han caído en resentimiento hacia Dios y su propósito. Cuando una persona está en frustración, se le desarrolla un fuerte deseo por volver atrás. Pero Dios quiere visitar hoy para sanar y restaurar. ¿Cuánto le dicen a la persona que tiene al lado? Hoy Dios te está visitando para sanarte, para restaurarte, para liberarte. Créelo, hoy Dios te está visitando y va a ser muy manifiesto. Ruth dice que en la época en que gobernaban los jueces hubo un hambre en toda la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Había mucha hambre. Ellos eran judíos, ellos eran de Belén, pero aún así se fueron a Moab, a la tierra donde Dios le dijo: no vas a morar. Pero ellos quisieron, quizá el hambre, quizá la necesidad les llevó allá. Él, su mujer y dos hijos suyos. Es importante entender que tus decisiones como creyente afectan toda tu familia. Por eso el cristiano tiene que saber en dónde está parado. Por eso el cristiano tiene que saber qué está sembrando. Por eso el cristiano verdadero o la cristiana verdadera tiene que saber qué está haciendo. Porque si quiere ver una familia prosperada, una familia bendecida, no puede acobardarse, no puede volver atrás, no puede dejar a media marcha lo que ha empezado. Comenzamos a caminar. Este hombre involucró a toda su familia. Que nuestra familia está involucrada con nosotros, pero en los terrenos de la fe, en los terrenos del amor, en los terrenos de la misericordia, en los terrenos de la obediencia a Dios. Dice que el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer era Noemí, y los nombres de sus hijos eran Magión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí, donde Dios no los había mandado. Ellos decidieron. Pero vino la muerte. Y dice que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Quizá ella pensó: sigo mi vida con mis dos hijos. Se murió mi marido, pero sigo mi vida con mis dos hijos. Dice el versículo 4, se ve que pasó un tiempo, porque dice que ellos tomaron para sí mujeres. O sea que estaban pensando en un proyecto de vida, en un proyecto de familia. Moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Usted puede calcular cuántos años pudieron haber pasado, tal vez 20. Tal vez 30, desde que salieron de Judá. Todo un proyecto de vida, todo un proyecto para vivir bien.
No nos mintamos, no nos engañemos, no seamos hipócritas. Todos absolutamente queremos un buen proyecto de vida. Todos. Pero aquí hay algo importante. El proyecto de vida de ellos, de Noemí, de Elimelech y de sus hijos, comenzó en la desobediencia, en la desesperación, en la angustia. Si muchos proyectos de tu vida hoy se han vuelto en contra, porque comenzaron en la desesperación, o en la desobediencia, o en la desatención a Dios, hoy se van a enderezar muchas cosas. El que lo crea, diga sí, amén. Yo lo recibo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Porque es Dios el que quiere enderezar la senda de su pueblo. Es Dios el que quiere ayudar a su pueblo. Es Dios el que quiere que su pueblo halle esa ruta en la cual encuentre descanso a su alma. Versículo 5. Murieron también los dos, los hijos, Magión y Quelión. Quedó esta mujer Noemí sin esposo y sin hijos varones y sin hijas, solo con las dos nueras. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Dice que murió, que quedó desamparada de sus hijos y de su marido. En 10 años había hecho mucho nexo con ellas. Mucho. Entonces se levantó de Moab. Estaba en otra tierra, lejos de donde Dios la había establecido. Estaba en otra tierra de donde Dios le dijo: espérame, yo te bendeciré, yo te ayudaré, yo te sustentaré. Se levantó, dice, y regresó de los campos de Moab. Hoy es importante que usted tenga eso en el corazón, que usted quiere regresar a lo que Dios le ha establecido, que usted quiere regresar a la paz de Dios, que usted quiere regresar a que Dios tome control de todas las cosas de su vida. Si alguien lo crea, que diga sí, amén. Yo quiero regresar. Yo quiero regresar. Se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó algo en el campo de Moab. ¿Qué oyó? Que el Dios eterno había visitado a su pueblo para darles pan. Oiga, ante una noticia de esas tan tremendas, se cree que debería producirse mucho ánimo, mucha esperanza, mucho deseo de esa nueva oportunidad que Dios le estaba dando a su pueblo. Sin embargo, usted ve una despedida. Que ella salió de ese lugar con sus dos nueras, que aún comenzaron a caminar para volverse a esa tierra. ¿Por qué se volvían a esa tierra? Porque habían oído que Dios la estaba visitando y les estaba dando pan. ¿Cuántos reciben ese pan de ayuda? Así es, si usted se quiere poner de pie, dígalo: yo lo recibo en el poder de Jesús de Nazaret. Ese pan de milagros, ese pan de ayuda, ese pan de socorro, yo lo creo, yo lo recibo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Tomen asiento. Cuando usted lee este versículo
piensa en el 7 que ellas comenzaron a caminar, que Noemí comenzó a caminar tras esa nueva esperanza, tras esa nueva oportunidad, tras esa nueva bendición. Todos pensaríamos que ella volvió, que entendió que su Dios la estaba llamando, que podía regresar y restaurarse. Sin embargo, cuando usted lee con cuidado, se da cuenta en el versículo 8, dice: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Es una despedida. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, viudas, desamparadas las tres, sin una casa, sin una fuente de ingresos, desprotegidas, sintiéndose solas. Se apoderó de ellas el llanto, el dolor, la confusión. El versículo 10 dice: y le dijeron las dos nueras, Orfa y Ruth: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. ¿Por qué querían ir ellas con Noemí? Porque habían oído del Dios Todopoderoso de Israel en una visitación poderosa, sacando al pueblo escogido de la muerte, del hurto y de la destrucción. Y tú estás oyendo de estos labios que Dios quiere hacerte una visitación poderosa hoy. Si tú lo crees, recíbelo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Sin embargo, estas mujeres, Orfa y Ruth, no lograron transmitirle a ella la fuerza, el ánimo, el deseo por ir a buscar esa nueva oportunidad. Se la lograron transmitir. Y lo vemos en el versículo 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, aún diese a luz hijos. ¿Habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, porque la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Por qué Noemí reacciona así? Aquí lo dice. Tenía una desesperanza, dice, tremendo, claro, dice, esperanza tengo, pero no la tenía. ¿Por qué lo dice aquí? ¿Por qué Noemí reaccionó así? Porque tenía amargura profunda. Aquí lo dice: mayor amargura tengo yo que vosotras. ¿Por qué lo dice así? Porque ella veía que no había ningún plan, ninguna obra, ningún camino de Dios. ¿Por qué llegó Noemí a estar como está aquí? Porque estaba frustrada. Había invertido toda su vida en el proyecto de la vida con su esposo Elimelec. Y Elimelec murió. Creyó
que podía seguir en el proyecto de su vida con sus 2 hijos. Y sus hijos murieron. ¿Qué se apoderó de ella? Una enorme frustración. Ni casa, ni hijos, ni marido, ni proyecto de vida, ni nada. Sin embargo, nuestro Dios hermoso nos avisa que Él quiere ayudar, que Él quiere solucionar, que Él quiere bendecir, pero que no se entre a este espíritu de Noemí, de amargura, de desesperanza, de que aunque están oyendo las buenas nuevas de Dios visitando, no les importa. De que aunque están oyendo las buenas nuevas de Dios visitando y dando pan, no les importa. El diablo y el reino de las tinieblas quieren hacer frustrados a los hijos y a las hijas de Dios. Por eso usted ve a un Josué también en el piso, a un David en el piso, y rápidamente Dios los visita y le dice: ¿qué haces ahí postrado? ¿Qué haces ahí postrada en tu frustración? ¿No has conocido de mí, les dice Dios, que soy el que abro caminos en el desierto y ríos en la soledad? ¿No has conocido de mí que soy el que endereza lo torcido? ¿No has conocido de mí el que llama las cosas que no son como si fuesen? Dale la gloria a Dios. Volvemos a repasar. ¿Qué es frustración? Insatisfacción. Trabajas, pero estás insatisfecho. Yo también trabajé en lo secular y ganaba buen dinero. Dejé eso por la obra del Señor. Y cualquiera diría: ¿y usted ganándose semejante sueldazo que se ganaba, lo dejó eso? Sí, porque estaba insatisfecho de ver la corrupción de la gente, de ver el engaño a esos campesinos allá de La Palma, de Pacho, de Topaipí, de toda esa gente, cómo los entes gubernamentales engañaban eso. No pude con eso. Y le dije a Dios: yo no quiero ser parte de esto. Y desde ese momento comencé a caminar con Dios. Y cualquiera podría preguntar: o sea que usted estaba insatisfecho aunque se ganaba un salario grandísimo. Sí, porque un día partiré a la eternidad y Dios no me pedirá cuentas por cuánto salario gané o dejé de ganar, sino cómo caminé con Él. Y no nos ha hecho falta nada. Pero yo creo que Dios me visitará y me entregará las grandes bendiciones que Él ha prometido. Si alguien lo cree, póngase en pie y diga: yo también creo que Dios me visitará y me entregará esas grandes bendiciones que Él ha prometido. Y dígalo: porque fiel es el que lo ha prometido. Es el Dios eterno. Fiel es el que lo ha prometido. Tome asiento, por favor. Frustración es causar decepción o desilusión. ¿Usted sabe que hay gente desilusionada de ser cristianos? ¿Sabe qué me acordaba esta madrugada? Yo tenía mi carrito. Lo tenía porque ya se vendió. Y estamos en oración a ver el Señor que nos apareja. Y mi familia lloraba porque como ellos tienen camionetas Audis, BMWs, Toyotas de la última gama, y yo llegaba con mi Renaultcito y ellos lloraban porque mire con ese carrito que anda. Pero Dios me puso a mí: tú ora
Porque ganas no me faltaban de pararme en la mitad de la reunión y decirle: ¿lloras porque ando en este carro? Y no lloras por tu hijo que está en adulterio. Y no lloras por tu hija que está en adulterio. Y no lloras por tu hijo que haciendo trampa tiene tanto dinero. Y que hay un Dios que todo lo examina. Y que hay un Dios que todo lo prueba. Que como están tus hijos y van ustedes, van camino al infierno y no a salvarse. Y hay cristianos decepcionados porque Dios no les ha concedido la camioneta de 520 millones de pesos. Yo molesto a mi esposa porque como estamos mirando y orando, dije: mire, pastora, aquí apareció una de 520 millones de pesos. Y decía mi esposa: ¿quién se comprará eso en un país como estos? Es un peligro que lo identifican. Oiga, si este tiene para una camioneta de 520 millones de pesos, ¿qué más tendrá allá en sus arcas? Mire bien al hermano de al lado, sonríale y dígale así: espero que no estés decepcionado de ser cristiano. Así es que, Aldo, que mire a Felipe: espero, y allá usted, espero que no esté porque Dios no nos ha llamado para cosas materiales. Nuestra satisfacción no puede estar en lo material, en lo físico. Oiga, nuestra satisfacción tiene que estar en que tenemos una vida eterna, aunque Dios nos va a dar muchas cosas. ¿Cuánto lo creen? Así es. Hay mucha gente que se siente decepcionada, desilusionada por no obtener lo que esperaba o deseaba. Pero hagámonos una pregunta, amados y amadas: ¿lo que yo deseo o espero está conforme a la voluntad de Dios? Porque usted vio que Ruth y su esposo, mejor el esposo de Ruth, se fue lejísimos en lo que no era la voluntad de Dios. Y la consecuencia, pasaron años, como 20 les dije, pero la consecuencia vino. Asegurémonos que cada cosa que nosotros hagamos o deseemos o emprendamos está conforme a ¿qué? La buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios. En la Biblia la frustración se manifiesta ya espiritual. La persona desarrolla un espíritu de sentimiento, de desilusión, de impotencia. ¿Qué significaba ese sueño de querer llegar ya a la cima de la montaña y no poder? Impotencia. ¿Qué significaba ese sueño de estar en una ruta de bus y bajarse y preguntarle a la persona y subirse en un bus y que le dijeran otro: coja por aquí, bájese? Confusión. ¿Qué quiere hacer Dios hoy? Recordarnos que Él es el Dios eterno, que Él es Dios, no es hombre, Él es Dios. Y que a la visita de Él pasan grandes cosas. Hoy yo voy a orar al final. Si usted se mete en esa dimensión, Dios le tocará y Dios le dará. Pero eso es para los que tienen ¿qué? Fe. La impotencia viene ante situaciones que no se desarrollan como se espera. Y eso que no hemos hablado de lo sentimental. Duro eso. Personas enamoradas entregaron, o como se dice ahí, apostaron todo a una relación de pareja y no funcionó. Y viene ¿qué? Una frustración que puede durar años
si la persona no decide recibir la visitación de Dios y ese pan de cambio. No se desarrollan como se espera o cuando se enfrentan obstáculos que impiden alcanzar las metas deseadas. Hoy, Dios espera en este lugar que por la fe en Cristo Jesús de Nazaret, más de uno o de una eche mano de la fe, del escudo de la fe, y sea capaz de decir: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo voy a enfrentar esos obstáculos que me impiden alcanzar esas metas deseadas y los voy a vencer. Esos obstáculos los voy a vencer, los voy a superar, porque el Dios que visitó en la época, visitó a Noemí, visitó a Ruth, el Dios que visitó a David, el Dios que visitó a Jeremías, el Dios que visitó a nuestro Señor Jesucristo, me está visitando, me va a ayudar. Aparecerá la bendición. Alguien que lo diga fuerte otra vez: la bendición aparecerá. Alguien que lo diga: la respuesta aparecerá. El Dios de la gloria lo hará. Alguien que lo diga fuerte: el Dios eterno lo hará. Ese obstáculo se superará en el poder de Jesús de Nazaret. Amén. Tomen asiento. Yo advierto, esto es de confesar cosas. Con el corazón se cree que para justicia, y con la boca se confiesa para qué. Dice, esta frustración, según la Biblia, puede afectar todos los niveles del hombre, desde lo personal hasta lo espiritual. ¿Qué le notó usted a Noemí, la de la Biblia? Amargada, dura, fuerte, porque estaba como amargada. ¿Usted ha encontrado gente amargada? ¿Dónde? ¿Y aquí en la iglesia no? Ah, también, sí señora, en la calle y aquí. Hay que orar. ¿Para qué recibir esa visitación de Dios y ese pan? Uy, una oportunidad esa es Dios de la gloria. Gente amargada. Vamos. Hubo una que me pidió perdón y yo la perdoné. Y hoy en día está en otra ciudad y cada vez que viene me bendice. Y bueno, me dijo: ¿me perdona, pastor? Dijo: ¿por qué? Dijo: porque yo lo vi a venir a su merced en una cuadra y me pasé de cuadra para no saludarlo. Hubo otra que nos pidió perdón porque teníamos nuestros niños. Ahora veo personas cargando niños. A mí me tocaba de a 2 también, y a veces 3 con Pablo, los 3. No me pregunte cómo, pero me echaba uno aquí encima y los 2 aquí. Y estaba lloviendo y esa persona tenía un carro nuevo y cada rato ella sacaba al año cambia, y un día pidió perdón. Dijo: ¿sabe que yo lo vi a usted y a su esposa lavándose en un aguacero terrible? Y yo no quise parar a recogerlos y así los llevo hasta la casa. Esas actitudes son muchas de la gente que tiene amargura en el alma. A veces son groseros, violentos, apáticos. Yo que voy a repetir lo que el pastor me mandó. No necesito ese orgullo. Viene por la frustración. ¿Usted no le sintió a Noemí ahí como un poquito de orgullo? La frustración puede afectar los niveles personales.
¿Se acuerda que hablamos de la desesperanza? Que ella sabía que había esperanza porque ella conocía del Dios que estaba visitando la tierra de ella. Pero aún así no se quiso meter en esa esperanza. ¿Cómo se llama eso? Desesperanza. ¿Qué nos dice la Biblia? Que hay 3 valores fundamentales: la fe, el amor y la esperanza. Usted no puede perder ninguno de ellos. Usted le puede perder un llavero, usted le puede perder una Biblia. Hay gente que se le ha perdido la Biblia. Se le puede perder un gato. ¿A cuántos se les ha perdido un gato alguna vez? Vea que sí. Pero la fe, la esperanza y el amor nunca se le deben perder. Eso lo sostiene, eso lo levanta, eso lo ayuda a proseguir. Amados, y usted está leyendo, está haciendo el diagnóstico de Noemí. Dice: hasta grosera, amargada, decepcionada de la vida, decaída, su alma enferma de amargura, de decaimiento, de decepción, de desánimo. Y su espíritu no quería saber nada de Dios. Cuando usted vence la frustración, su alma se beneficia, porque tiene deseos de triunfar, de recibir lo de Dios, de caminar con Dios, de creerle a Dios, de recibir de Dios. Y cuando su alma vence la frustración, la amargura, la grosería, la patanería, la vulgaridad, su espíritu se dispone para conectarse con Dios. Yo no voy a predicar sobre esto. Noemí estaba conectada con Dios. La que estaba conectada con Dios era Ruth. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo o no? Noemí se quería morir. Y hay muchos frustrados y frustradas que lo único que quieren es ¿qué? Morirse. No se lo vamos a permitir. Alguien que diga conmigo: no lo voy a permitir. Voy a vivir los años que Dios me ponga. Voy a vivir cada día muy bien, en la plenitud de Cristo Jesús de Nazaret, con la plenitud de Cristo Jesús de Nazaret. Vamos a ver otro ejemplo. Si alcanzamos, no se afane. ¿Qué pasa cuando una persona está frustrada? Un cristiano, un creyente, puede caer en decaimiento espiritual y moral. ¿Usted sufre? ¿Usted sufre como cristiano? Claro. Tenemos momentos de sufrimiento. ¿Usted ha tenido decepciones? Claro que sí. No estamos exentos de eso. ¿Ha tenido desilusiones? No estamos exentos de eso. ¿Ha sufrido traiciones? No estamos exentos de eso. Pero nada de eso nos da derecho a que caigamos en un decaimiento espiritual y moral. Usted puede sufrir decepciones, traiciones, desilusiones, pero ya Dios le dice: basta. No es para que andes en un permanente decaimiento espiritual y moral. Jeremías capítulo 20. Ese tenía una frustración tremenda. Jeremías capítulo 20. Oiga, Jeremías, Dios lo visitó. Voy a parafrasear rápidamente. Dios lo escogió. Jeremías era un sacerdote de una villa de Anatot. Un sacerdote sencillito. No estaba entre la grande élite de los sacerdotes de Jerusalén. Pero Dios lo escogió.
Porque Dios le iba a dar una última oportunidad a Judá. Y Dios lo llamó. Y Jeremías dijo, no, yo no puedo. Y el Señor le dijo, ¿por qué no puedes? Porque soy niño con 21 años. Sí, en esa época se consideraba el de 21 años como niño. Y hay personas que el Señor llama, le dice, ven para acá, eres tú mujer, eres tú hombre al que yo estoy escogiendo. No puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque soy niña. ¿Y cuántos años vas a cumplir? 37. El Señor le dijo a Jeremías, no digas que eres niño. Como diciéndole, si te escogí, lo harás, porque podrás hacerlo, porque yo voy contigo. Y entonces, ¿a qué escoge Dios a Jeremías? Para hablar de parte de Dios. Él no tenía que coger una espada, ni dirigir un ejército, ni hacer una estrategia militar, ni sentársele al rey y decirle, este rey, hay que cambiar los tratados internacionales. Él tenía que profetizarle, hablarle al pueblo. Y le habló al pueblo. Porque los falsos profetas de ese tiempo decían, paz, paz, paz. Y Dios decía, no hay paz. Y Jeremías se unió a decir, no hay paz, hermano. La desobediencia de ustedes, pueblo, eso le decía a los de Judá, no va a traer paz, va a traer el juicio de Dios, porque así está establecido en la ley de Moisés. Pero los falsos profetas y los falsos maestros, en pocas palabras, le decían al pueblo, haga lo que le dé la gana, vuélvase al revés, llénese de pecado y así tendrá paz. Él, Jeremías, como un verdadero profeta, se paraba y les decía, pueblo, pueblo hermoso, pueblo escogido por Dios, deja el pecado, arrepiéntete, vuélvete a Dios para que tengas una verdadera paz. Este hombre se ganó un desprecio terrible. Porque todo el mundo hablando de paz y él no. Todo el mundo hablando de bendición y prosperidad y él no. ¿Él de qué hablaba entonces? Vuélvanse a Dios, pueblo. Vuelvan a la ley de Dios. Vuelvan a la senda antigua, les dice. Y pregunten por la senda antigua, la de la santidad, la de la obediencia. Entonces tiene una frustración enorme. Lo abofetearon, lo humillaron en público, lo persiguieron, lo calumniaron, lo que usted se imagine de Jeremías. Y estaba desarrollando una frustración enorme. Es equivalente a que quizás a la persona que ora y ora y ora y nada ve. Quizás a la persona que predica y predica y predica y aparentemente no ve. Jeremías 27 dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Mire, no lea ahí más, no se me adelante para que vayamos en orden. Es una oración de confesión. Usted hace su oración de confesión a Dios. Debe hacerla. Decirle, paz, Señor, hoy le torcí la boca a la hermana Ujier y no debería hacerlo. Bueno, pero tú perdonas. Hoy en mi corazón critiqué a la pastora Doris porque ella es una mujer exigente y no debo hacerlo. Hoy me volviste a recordar que tenía que servirte y no me da la gana servirte.
Esas son confesiones de fe. Son importantísimas, íntimas. Cuando usted le diga, ayúdame a perdonar, ayúdame a sanar. Él lo habla ministerialmente, dice, Señor, ese día tú me escogiste, me sedujiste. Ese día fui seducido cuando te peleaba que yo era un niño y que no podía hacer lo que tú me habías mandado, tú me sedujiste. Él estaba diciendo, fuiste más fuerte que yo. Dios siempre va a ser más fuerte que cualquiera de nosotros, hermano. Dios va a ganar siempre. Mire, puede haber un hombre patán por allá afuera, mandando videos, regocijándose. Estoy en el aeropuerto, estoy ganando plata, estoy haciendo carreras, estoy rico, estoy sabroso. Eso para inquietar a la gente. Pero si Dios lo escogió, Dios va a ser más fuerte que él y que lo domina, lo domina. ¿Cuántos dan la gloria a Dios, hermano? Y me venciste. Yo me acuerdo uno aquí, y está congregando, está juicioso, que se me puso así con un pollito bien así, eso hasta le salió el copetón aquí. Y esos sus ojos son como redonditos, no muy grandes, pero el pastor me tuteó, ¿no? Porque pues al pastor no se debe tutear, pero pues hay gente. Tú nunca me verás ahí. Yo no soy para eso, pastor. Usted jamás me verá ahí adorando y quebrantado ante Dios con lo que ustedes creen. Yo lo tomé de la mano y le dije, hijo, Dios siempre será más fuerte que nosotros. Aleluya. Y lo he visto en unas situaciones, volteo yo a mirar de reojo con esos lagrimón en cada mejilla, diciendo, Dios mío, Señor, socórreme. Yo. Dios ha sido más fuerte que él. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Y sale la queja de Jeremías. Cada día he sido, ¿qué? Escarnecido. En público me gritan, me pegan. Cada cual se burla de mí. Ay, es que falso, que profeta. Mire, si hay paz ustedes. El 8 dice, por cuantas veces hablo, doy voces, grito. Él levantaba la voz. Él no era un profeta de hablar así. Oiga, venga. Arrepiéntase y conviértase. Él era un profeta al que Dios le dijo, alza la voz poderosamente y dile a este pueblo que se arrepienta y se convierta. ¿Qué tenía que gritar él? Violencia y destrucción. ¿Qué le gritaban los falsos profetas al pueblo? Paz, paz, paz. ¿Qué decía este hombre? Violencia y destrucción. ¿Qué fue lo que sucedió? Violencia y destrucción. Vinieron los de Nabucodonosor y cumplieron esta profecía. Porque, mire, ya comienza el resentimiento hacia Dios y hacia su propósito por la frustración. Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Está diciendo aquí, Dios me ha sido para vergüenza. Él. Yo le pregunto, honorable asamblea hoy, ¿Dios te ha servido para vergüenza alguna vez? A mí nunca. Todo lo contrario, no me ha dejado quedar avergonzado. Y aquí tenía algo tremendo, un decaimiento espiritual y moral tremendo. Su moral estaba por el piso. Y dije, él le está diciendo a Dios, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en su nombre. Tenía un decaimiento espiritual y moral, por lo tanto tenía una desconexión con el espíritu. Para que dicen, no, yo no vuelvo a cantar,
ni vuelvo a tocar, ni vuelvo a cuidar niños. No. Dios, ¿qué pensará de eso? No tú, no tu papá, no tu mamá, no tus hijos, no tus hermanos. Dios, ¿quién pensará de eso? No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Más fuerte. Eso hace Dios. Hay una que se iba a lanzar de un puente y lo escogió. No voy a decir quién, obviamente. Se iba a lanzar de un puente. Frustrada en todos los aspectos de su vida. ¿Por qué no lo hizo? Porque hay intercesores y pastores que oramos por el pueblo todo el tiempo. ¿Para qué? Preguntará alguien. Para que ese fuego interior, aunque la persona quiera hacer lo malo, ese fuego interior metido le diga, no lo hagas. Para que ese fuego interior le diga, vuélvete a la senda antigua. Sal de esa frustración. Sal de ese decaimiento. Sal de ese desánimo. No te quiero así. Te dice Dios. El 10 dice, porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle, le gritaban. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Todos los amigos miraban, estaban atentos. Este ya muere. Este ya termina. Quizás se engañará, decían. Y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Sabe qué hizo Dios con este hombre? Lo respalda en todo y le dio dinero. En medio de esa destrucción, le dio dinero para comprar tierras con escrituras. Recíbalo. Lo recibimos en el nombre de Jesús. ¿Qué vemos aquí? Que esa frustración lo llevó a tener resentimiento hacia Dios y a su propósito y un fuerte deseo por volver atrás. La presencia de Dios y la palabra de Dios hacen salir de la frustración. Salmo 106. Salmo 106. Salmo capítulo 106. Aleluya, alábalo y bendícelo mientras. Salmo 106. Versículo número 4. Algo va a hacer Dios y también va a activar en lo ministerial mucho. ¿Sabe que dijo alguien? Un tremendo ministro que hay en Sudamérica dijo, si usted quiere vivir muchos años, sea activo para Dios. Si usted no es activo para Dios, dice, pues antes de que pierda la salvación, venga, lo quito de la tierra y me lo llevo. Amén. Y él decía, con lágrimas, decía, yo empecé con un compañero de escuela dominical. Dijo, eso es un nexo tremendo. Y ahí nos fuimos levantando y en la iglesia nos formamos. Yo terminé de maestro. Pero él quiso volver atrás. Y nos enseñó, dijo, falleció. Y yo le pregunté a Dios por qué. Me dijo, él ya no estaba haciendo ninguna labor en la tierra, mejor lo trae. Salmo 106. Versículo número 4. Acuérdate de mí, oh Jehová. ¿Según qué?
tu benevolencia para con tu pueblo. Ay, qué frase hermosa la que viene, que alguien alabe a Dios, que alguien se una, que alguien diga algo. Visítame con tu salvación. Ay, este salmista que pedía la benevolencia, este salmista que pedía la visita de Dios para él y para todo el pueblo. Para que yo vea que el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Qué hacía traer todas esas bendiciones? La visitación de Dios. Jeremías también le dijo: lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Así se lo dijo. Vamos a entrar al último escenario, porque cualquiera puede decir, pero eso era en el Antiguo Testamento. Pero voy a hablarles de un grupo que vio a Jesucristo como un líder espiritual, el cual podía restaurar la nación de Israel, ser un príncipe de Israel político, y el cual inclusive podía hacerles ganar dinero, fama en toda la tierra. Pero no lo vieron como el Mesías, el Salvador, el Rey de la Gloria. Y cogen a ese líder llamado Jesús de Nazaret, y él lo hace voluntariamente. Se ofrece, muere, es ejecutado. Y les entra un sentimiento de miedo y de frustración terrible. De tal manera que preferían estar encerrados. Se les olvidaron todos los testimonios de fe y de poder que hizo el Señor Jesús. Se les bloquearon todas las promesas que Dios les había dado por medio de Jesús de Nazaret. Se les olvidó todo propósito que tenían en Cristo Jesús. Estaban encerrados, miedosos de que a ellos también los mataran. Fuera de eso, estaban frustrados. Alcanzaron a decir, pero ¿qué? Yo llevo 3 años y no he recibido nada. Y como el Señor quiere visitar y salvar, dígale al hermano al lado, el Señor es el que quiere visitar y salvar. Recíbelo. No le rechaces su visitación. Vamos a ver en Juan capítulo 20, Evangelio de Juan, capítulo número 20. Aleluya. Aleluya. A partir del versículo 19. Juan capítulo 20, versículo número 19 dice: cuando llegó la noche, capítulo 20, versículo 19 de Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿qué día era? Domingo. Estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? En el lugar donde los discípulos estaban reunidos para alabar a Dios, estaban reunidos para seguir con el evangelio, para extender la iglesia. Dice que estaban reunidos, ¿por qué? De los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. No se me adelante, por favor. Analiza el cuadro conmigo. Era la noche. Era el día que él había resucitado. Domingo. Estaban bien encerrados el miedo,
los hizo encerrar. La frustración hace encerrar a las personas, a los cristianos. ¿En qué los hace encerrar? En insatisfacción, en decepción, en desilusión, en desesperanza, en amargura, en mal genio, en grosería, en altanería. En eso los hace encerrar. En decaimiento espiritual y moral. Ellos estaban reunidos. La frustración los tenía. ¿Usted no ha notado que hay gente que se reúne facilito para lo de frustrarse? Es muy triste. Aquí ha pasado que en vez de llamar al hermano y a la hermana, dicen, bueno, levántese. Ay, no, si es otra vez con la misma ropa anda, el pastor no lo vio con la misma ropa. Pues pónganse de acuerdo y regalen un saco nuevo al pastor, si no les gusta ese mismo saco siempre. Aleluya. Ay, yo trae la pastora acá. Se encierran para eso. Qué lindo que usted se encierre. No para el miedo, no para el dolor, no para la tristeza, no para la frustración. Qué lindo que usted se encierre. Romper ese carácter cerrado de la gente. Uy, eso sí cuesta. Porque hay gente que si Dios no me habla, no creo. Oiga, pero si está usando la predicación del pastor, ¿qué espera? Si Dios no me toca, no recibo. ¿No sentimos un toque especial cuando cantamos Llévame al lugar santísimo? ¿No lo sentimos en nuestro corazón? Que subimos la voz y dijimos, Señor, tócame, lávame, límpiame. Porque la gente se encierra, esa es la frustración. Los niños sufren con padres frustrados y madres frustradas. No le transmitas tus frustraciones a tus hijos. Déjalos volar sanamente, pero déjalos volar. Dice que el miedo, pero Dios, Jesús de Nazaret traspasó, y Dios va a traspasar esa frustración hoy. Y les dijo, paz a vosotros. Cuando Él les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Les mostró sus heridas fuertes y su costado con una herida profunda, porque esa sí fue una herida que le atravesó el pulmón y el corazón. Nadie puede vivir con una herida de esas. La única forma para estar ahí era porque Él estaba ¿qué? Resucitado. Cuando un frustrado está encerrado, hay que pedir para que Dios lo visite y ese frustrado entienda que es Dios, no es cualquier persona que le está visitando. Hay que pedir para que entienda que le está mostrando Dios, para que vuelva al regocijo, a la alegría de ser cristiano, a la alegría de ser cristiano, independiente que tenga muchas bendiciones espirituales, anímicas o no. Y habiendo dicho esto, versículo 22, el 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo os envío. No se me adelante, analice conmigo este versículo. ¿Qué hay aquí? Varias cosas. La visita del Señor y la palabra del Señor. Ya el Señor hoy nos manifestó su visita
Qué tiempo de alabanza tan bonito. Él está aquí. Eso no lo hacen ellos en la humana. Ahora Dios nos está dando la palabra. Aquí los visitó, le dijo a ellos, paz a vosotros. Te está diciendo a ti, pueblo hermoso, paz a ti, basta ya de la frustración. Basta ya del decaimiento espiritual y moral, de la insatisfacción, de la desilusión. Y aquí hay una reconexión. ¿Cómo que hay una reconexión? Dice, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, le está diciendo, oiga, discípulos, mírenme, les está diciendo, miren mis manos, miren mi costado. No me vieron allá colgado en el madero. No me vieron muerto allá en el madero, que por eso se llenaron de miedo y aquí están encerrados. Ahora ese que estaba muerto en el madero y traspasado por una lanza, aquí está delante de ustedes. Y les dice, el Padre me envió a eso y le cumplí. A ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le cumplí. A ser el Cordero llevado ante los asesinos, ante los trasquiladores, y no pronuncié palabra. Pero hay una reconexión. Les dice que así también yo, ¿qué? Os envío. Desde el principio, ¿para qué los había escogido? Para enviarlos. ¿Enviarlos con qué? Con el testimonio de Él, con la palabra de Él y la obra de Él. ¿Sabe qué te está haciendo Dios? Te está reconectando. Cuidado, no menosprecies esta oportunidad. Y hablo a servidores y a siervos. Cuidado. Yo digo, Señor, yo cumplo con decirte tu palabra, y tú le estás hablando aquí a más de una persona. Que el Señor se mete en la mitad de esa estructura cerrada, de ese corazón cerrado, de esa mente cerrada, de ese carácter cerrado, de esa amargura. Pasa, porque Él es Dios y es más fuerte que nosotros. Y nos está diciendo, yo te envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo que recibid al Espíritu Santo. ¿Y usted los vio? ¿Sí los vio? Oiga, pero yo no vi a Pedro. Claro que lo vio, dejó testimonio. Ah, pero yo no vi a Juan. Claro que usted lo ve cuando lee el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Ah, pero yo no vi a Mateo. Claro que lo ve ahí con ese Evangelio de Mateo. Ay, estos eran los que estaban, esos eran los mismos allá encerrados, que no querían saber nada de Cristo, que no querían saber nada. Esos eran. ¿Y por qué no anunciaban? Que tenían miedo, estaban frustrados. Pero el Señor, en su propósito de salvación, los visitó y les dijo, no más frustración. No más desesperanza. No más estar encerrado en lo que no debes estar encerrado. Si ellos hubieran seguido frustrados y encerrados, jamás se hubiera conocido el cristianismo. Usted conoce el cristianismo por los primeros apóstoles. Inclusive dice la doctrina de los apóstoles, usted ha leído. Eso nos muestra una prueba fehaciente que esto fue real. Que lo sacó del miedo, que lo sacó de la desesperanza, de la frustración, que traspasó. Y eso es lo que quiere el Señor en las predicaciones, en las intercesiones, en la visita. Traspasar tu carácter. Basta ya decir mi carácter así, pues Dios te lo traspasa. Porque para Él no hay límites. Basta ya decir mi pensamiento así, mi postura así, pues Dios te la traspasa. Porque para Él no hay límites. Lo importante aquí no es si Dios lo traspasa o no, sino la reacción a la propuesta de Dios.
Porque estos salieron como enviados y le cumplieron a Dios, aún muriendo, pero le cumplieron a Dios. ¿Cómo vas a salir tú de aquí? ¿Con las mismas? Ya no cantaría yo con la misma ropa anda, caramba, sino con la misma rabia anda, caramba. Es una oportunidad de Dios. Usted decide si la toma o la desecha. Nunca Dios ha querido a sus escogidos frustrados. Ni siquiera lo hizo con Adán y Eva. Cuando ellos se dieron cuenta del error que cometieron, cogieron y se cubrieron por vergüenza. Pero aún así los visitó en otra forma, pero no los dejó avergonzados. Nunca ha dejado a sus escogidos avergonzados. Moisés tenía que hablarle a la roca y la golpeó la segunda vez. No entrarás a la tierra prometida. Pero aún así mandó ángeles especiales para su entierro, que nadie se diera cuenta, y llevarse su esencia para allá. Pedro, frustrado, grosero, mentiroso, maldijo y dijo: al tal nunca lo he conocido. Pero aún así lo visitó en la playa y le dijo: ¿me amas? Hoy es Dios el que te visita a ti y te dice: ¿quieres seguir en la misma frustración? ¿Quieres seguir en la misma amargura? ¿Quieres seguir en el mismo decaimiento? ¿En el mismo resentimiento? ¿En el fuerte deseo de volver atrás? El tiempo ha pasado. Yo voy a orar. Yo ahora cierro los ojos, porque antes me quitaba la paz eso, de que uno orando y había gente mirando el celular o cogiéndose las uñas. Estoy estirando la boquita. Yo oro. El que quiera recibir, que reciba. El que no quiera recibir, que no reciba. Pero yo le cumplo a Dios. Y le cumplí a Dios con este mensaje. Y le dije: la visita de Dios trae bendición. La visita de Dios trae pan. Pan de vida. Pan de esperanza. Pan de respuesta. Pan de cambio. Para todo aquel que quiera hacer esta oración. Para Dios, no para mí. Le pido, sí, por favor, por su bien, no por el mío, que no se quede callado. Porque a veces piensan que quedarse callado es por el mal del pastor o por el mal del predicador. Entonces, como no me gusta ese pastor, como no me gusta esa pastora, no voy a hablar. Ahí no le está haciendo un mal al pastor ni a la pastora, les está haciendo un mal a sí mismo. Aquella persona que quiera hacer su oración de confesión, que abra su boca para el Dios eterno y le diga al Dios eterno: aquí estoy, Señor, y me presento a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret y por medio de la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Señor, quiero reconocer que no estoy bien, que te necesito. Tengo que reconocer que había amargura, que había insatisfacción, que había decaimiento espiritual y moral. Pero hoy has traído esta palabra, has atravesado las puertas de mi corazón y de mi mente, porque las había cerrado, porque no quería saber nada de nadie, ni de nada, ni de ti mismo. Pero tú has atravesado esas puertas de mi corazón, de mi mente, porque eres más fuerte que yo y siempre me vences. Y aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesucristo, reconociendo que sí le había dado lugar
a la frustración. Y tú no me quieres frustrado, decaído, decepcionado. Hoy recibo tu visita en lo más profundo de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, y recibo ese pan y ese soplo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Lo recibo. Amén. Regálase unos 2 minutos. El pan de vida. De los sueños que yo he tenido muy reales, ha habido 2. Uno en el cielo. Allá tienen alimento y yo lo probé y son como unas cajitas como de panelitas blancas y me dieron en mi boca. Nunca he comido algo aquí en la tierra como eso. Pero de otros sueños, cuando yo comencé, que no quería saber nada de ser pastor, tuve una visión con mi pastora, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Y ella estaba en un mostrador de una panadería gigantesca. Y lo único que había era panes en el mostrador y panes detrás. Nunca lo entendí. O en ese momento no lo entendí. Y después lo entendí. Dios nos visita para dar pan. Había diferentes panes, porque son diferentes las necesidades. Esos panes están dispuestos para el pueblo de Dios. El que tenga una necesidad urgente, pase aquí al frente. El que tenga una necesidad y una respuesta, pase aquí al frente. Extienda sus manos, no a mí, no a mí, al Dios de los cielos. ¿Qué pan necesitas? El pan de vida, el pan de liberación, el pan de sanidad, el pan de oportunidad, el pan de cambio. O a lo mejor pasaste como una mamá diciendo: oh Señor, que mis hijos no se mueran, que a mis hijos no los maten.